Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos en el último domingo de Adviento. El Evangelio nos presenta ya de manera directa el acontecimiento de la Encarnación, la alegría de la Navidad. Y para esto el evangelista nos pone en contexto, dándole un título a su relato diciendo: la generación de Jesucristo fue de la siguiente manera. El término, que se traduce por generación, alude a un génesis, a un origen. Es decir, no simplemente es hacer referencia a los antepasados, sino presentarnos de qué manera el nacimiento del Señor tiene su origen en Dios y está en el plan de Dios. Valga la pena aprovechar esta afirmación para decirte que si comprendiéramos más lo que somos, en nuestra manera de actuar e inclusive en nuestro propósito de la vida, si le prestáramos más atención a nuestra genealogía, o nuestro génesis, como dice la Sagrada Escritura, que desde el punto de vista científico está inscrito en nuestro mapa genético, pero que completado adecuadamente con el discernimiento espiritual, nos revelaría lo que somos y lo que estamos llamados a ser en el plan creador de Dios. Pero ahora bien, tratando de ir a fondo en este Evangelio, Mateo distingue el origen remoto y el origen próximo de Jesús. Ya en una lectura anterior, él nos presentaba el origen remoto, que es el recorrido ascendente al interior del hilo histórico del árbol genealógico de Jesús, hasta llegar al padre del pueblo hebreo, Abraham. Y por otro lado, hoy nos presenta el origen próximo, ya que en medio de los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús, nos dice explícitamente que María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, y que este hecho sucede en el tiempo en que María estaba desposada con José. Recordemos que, según las costumbres judías, el matrimonio consistía en que primero se hacía una declaración pública de las intenciones matrimoniales, que en nuestros contextos sería tomar la mano de la novia y anunciar el compromiso. En esos momentos se creaba un vínculo jurídico entre las partes. La novia, por lo tanto, ya podía ser llamada esposa y el novio esposo. Cuando eso sucedía, generalmente la edad de la joven oscilaba entre los 13 y 14 años y la del hombre entre los 18 y los 24. La mujer continuaba viviendo en la casa de sus padres, debiéndoles obediencia, en cuanto se preparaba la futura casa para la vida de la nueva pareja. Por último, transcurrido un año y medio más, la esposa daba el paso a la casa del esposo en una celebración matrimonial solemne y extensa. Regularmente duraban 2 o 3 semanas. La esposa en este periodo se comportaba de forma ya comprometida con su esposo. Pero si llegase a comportarse de manera indigna de su condición de comprometida, de esposa, desde el punto de vista sexual, era considerada adúltera. Se hacía entonces un proceso jurídico similar al divorcio. El procedimiento se llamaba repudio, que en la mayoría de ocasiones terminaba, según lo prescrito por la ley de Moisés, con la lapidación de la mujer, es decir, con su muerte.
Es aquí donde entra el protagonista del relato evangélico de hoy, José. Él entra en un conflicto, donde se pone a prueba su madurez, reflejada en su equilibrio emocional en un momento de profunda crisis, su nivel espiritual, reflejado en la búsqueda de la luz de Dios antes de tomar decisiones. Y por último, su capacidad de justicia de frente a la persona de María, a quien sin lugar a dudas amaba y quien conocía. Qué momento tan complicado el que vivía José y su decisión. Al igual que el sí de María, ante la propuesta de ser la madre del Salvador, podía cambiar la historia de toda la humanidad. Por esta razón, José no es un añadido en la historia de Jesús, tampoco es un simple cuidador o un padre adoptivo por necesidad. Su papel no solo se revela en el Evangelio de hoy, sino que se va revelando a lo largo de cada una de las acciones que se describen más adelante en los Evangelios. Reflexiona, discierne y finalmente toma una decisión: dejar libre a su esposa, renunciando a efectuar el repudio al que legalmente tenía derecho. La intención de proceder en secreto, como dice el Evangelio de hoy, y no ante los testigos, como era la forma en que mandaba la ley, está unida a la búsqueda de la justicia frente a la mujer que amaba y que conocía bien. Su profunda espiritualidad lo conecta de manera concreta con Dios, y Dios mismo le revela en sueños su voluntad y su tarea en la vida del Hijo de Dios. El ángel le hace 5 afirmaciones que son claves y que debemos ponerle mucha atención para entender. Primero le dice: no temas tomar contigo a María, tu esposa. Dios afirma su puesto en la vida de María y de Jesús. Él es su esposo y María es su esposa. Él no es un reemplazo, ni el Espíritu Santo es el verdadero esposo de María y entonces José hará las veces de. No, María es su esposa. En segundo lugar, le dice: porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. El Hijo que viene en camino es un don de Dios para ellos, como padres, y para toda la humanidad. Es el regalo de Dios para ellos como esposos. En tercer lugar le dice: dará a luz un hijo. Su naturaleza humana es plena. Nacerá como todos los seres humanos nacen, de una mujer y al interior de una familia como la de nosotros. En cuarto lugar le dice: le pondrás por nombre Jesús. Recordemos, cuando el padre ponía el nombre a su hijo, no solo lo asumía como propio, sino que le asignaba un lugar en la genealogía de su familia de manera legal, y su nombre lo predestinaba para la misión que desempeñaría en la historia, en la humanidad. En este caso, por medio de José, Jesús es inserto no en el sentido carnal, sino legal, en la genealogía que va desde Abraham hasta el mismo José. Gracias a José, Jesús entra en la historia de su pueblo. Por otro lado, el nombre Jesús es portador de la misión que va a realizar como Mesías. Jesús es la forma abreviada de Yeshua, que, como lo recuerda el mismo evangelista, significa Yahvé salva. De ahí se desprende la quinta afirmación: porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Dejémonos guiar por San José en esta última semana de Adviento. Él nos recuerda que ante la crisis no podemos dejarnos llevar por las emociones ni tomar decisiones apresuradas, que para los momentos de crisis implican unas consecuencias que quizás sean irremediables. Dejémonos guiar también por la experiencia de oración de José. Refugiarnos en la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Solo el Espíritu de Dios sabrá guiarnos para tomar decisiones en justicia y de acuerdo al plan que Él mismo tiene para nosotros. Él nos recuerda que Dios siempre tiene un plan y que siempre ese plan es bueno y que por lo tanto debemos dejar que Él tenga el control. José nos enseña por último que el Padre no es el que engendra, sino el que con su paciencia, con su espiritualidad y en justicia sabe dar dirección a la vida de sus hijos de acuerdo al plan de Dios. Pidámosle al Señor
que esas virtudes de San José vengan a nosotros en esta Navidad, que podamos llegar a ser hombres tan espirituales como José, que San José nos enseñe la paciencia, que San José nos enseñe a estar en sintonía con el plan de Dios y sobre todo a darle dirección a la vida de nuestros hijos. Somos los padres los encargados de darle una dirección a la vida y al proyecto de nuestros hijos en sintonía con el plan de Dios. Gracias, Padre amado, por este tiempo privilegiado de Adviento. Gracias por regalarnos el ejemplo de San José. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo podemos asumir las decisiones que debemos tomar, a veces muy difíciles en nuestra vida, a veces en crisis muy fuertes. Gracias a tu Espíritu podemos no perder el control y más bien dártelo a ti, para que tú con tu sabiduría, con la fuerza de tu Espíritu nos guíes a tomar correctas decisiones en justicia y alineados con tu voluntad. Danos la gracia, Señor, de descubrir en el pesebre, en medio de la humildad, esa sabiduría que guió a San José, para que en medio de todas las diferentes realidades y experiencias de la vida, sepamos siempre hacer tu voluntad, sepamos darte el control, cuando nosotros a veces no sabemos qué hacer. Bendícenos y glorifícate en nuestras familias. Amén. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.